Mis amados hermanos, en el día de hoy finalizamos lo que se conoce como la historia primigenia o la historia del principio o el origen de todo. En esta etapa de la historia de la redención, vamos a ver que se termina con una rebelión directa del hombre ante Dios, una actitud de frente en contra de lo determinado por la voluntad de Dios. Pero también vamos a aprender o a ver cómo se expone el actuar divino ante esta actitud, mostrando que la maldad del hombre no podrá detener lo que ha sido determinado desde la eternidad. Hemos finalizado en la última enseñanza en torno al libro de Génesis, en torno al capítulo 9, que se referenció a los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Y ahora vamos por favor al capítulo 10, donde se nos presenta el desarrollo de las familias que surgieron precisamente a partir de los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Génesis capítulo 10, versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Pero quiero que nos adelantemos y miremos el versículo 5 del capítulo 10. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y mira el versículo 31 del capítulo 10. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Este capítulo nos indica, el capítulo 10 nos indica que las familias se distribuyeron según la lengua que hablaban, Pero por favor, leamos el versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El inicio del capítulo 11 nos señala que existía una sola lengua, lo cual nos permite entender que el capítulo 11 expone un acontecimiento que sucede antes de la distribución de las familias que se nos presenta en el capítulo 10. En el capítulo 10 se nos hablan de que las familias se distribuyeron, las naciones se distribuyeron según su lengua, pero cuando leemos el versículo 1 del capítulo 11, se nos indica que el mundo tenía una sola lengua. Claramente, entonces, el capítulo 11 es un acontecimiento, lo que vamos a estudiar en esta mañana, es un acontecimiento que antecede a la distribución, lógicamente, de las naciones, como se encuentra en el capítulo 10. El capítulo 10 tiene una secuencia de distribución de naciones según los hijos de Noé. Y así se desarrolla todo ese capítulo 10. Pero hay un momento en el desarrollo de esa distribución de familias según su lengua, según la descendencia de Sem, Can y Jafet, donde hay, digámoslo así, un paréntesis. Se detiene esa secuencia de narración. Y nos empieza a hablar de un personaje que es muy importante centrarnos en él antes de entrar a estudiar el capítulo 11, porque este personaje tiene que ver directamente con lo que se desarrolla en los primeros 9 versículos del capítulo 11 de Génesis. Leamos, por favor, el versículo 8 de Génesis capítulo 10 al versículo 10. Después de venir teniendo una secuencia donde se nos nombran los hijos de Jafet y después entra a hablar acerca de los hijos de Can, hay un momento en el versículo 8 que dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Acad y Calnet en la tierra de Sinar. Entonces, cuando el lector de la historia de la redención viene en el capítulo 10 y viene viendo esta distribución según las familias, según sus lenguas, pero hay un momento en que la narración se detiene a hablar de este hombre, tiene que entender que hay un porqué, hay una intención del autor bíblico, y cuando se nos señala que es el inicio de su reino Babel, así que Nimrod llegó a
tener una preeminencia en Babel, y vamos a ver que en el capítulo 11, del versículo 1 al 9, se nos habla precisamente de Babel. Es importante entonces hablar un poco acerca de Nimrod. Nimrod significa, su nombre significa rebelión, es un descendiente de Can. Este hombre llegó a ejercer un liderazgo entre los hombres cuando estos todavía se encontraban unidos por una misma lengua. De allí la expresión que encontramos: llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dicho liderazgo se forjó a través de una actitud desafiante ante Dios. La expresión vigoroso cazador delante de Jehová, que se repite 2 veces, así no lo permite entender. Arthur Pink comenta: esta expresión, vigoroso cazador delante de Jehová, significa que empujó sus propios designios en descarado desafío de su hacedor. Y esto es evidente cuando se nos dice en el versículo 10 del capítulo 10 que y fue el comienzo de su reino Babel, que como ya lo indiqué es precisamente la historia que se nos narra al inicio del capítulo 11. Arthur Pink, en torno a su comentario a este pasaje de Génesis 10 en torno a Nimrod, hace un énfasis tremendo en torno a que Nimrod es un tipo del anticristo que vendrá. Porque se expresa esa actitud desafiante, además que se da en un momento de la historia de la redención donde está finalizando la historia primigenia, la historia antigua, la historia del origen, y va a entrar paso, como veremos la próxima vez que estemos en torno al libro de Génesis, a Abraham, que es donde se despliega con potencia este camino de la historia de la redención. Así que Pink hace un fuerte énfasis en torno a que Nimrod de una forma u otra es un tipo del anticristo que está por venir en esa actitud de rebeldía directa, frentera, en torno a la voluntad de Dios. Así que con este contexto de Nimrod en el capítulo 10, y entendiendo el tipo de líder que tenía el pueblo unido por una misma lengua, leamos el texto que nos corresponde estudiar entonces en esta mañana, que es Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo primero que debemos resaltar que expone el texto es el camino que tomaron los hombres de alejarse cada vez más de la presencia de Dios. El diluvio pudo haber barrido la tierra, pudo haber generado un nuevo comienzo, pero el hombre siguió siendo un ser muerto espiritualmente, exiliado de la presencia de Dios, con el deseo de alejarse de Él. Y esto es expresado cuando leemos en el versículo 2 del capítulo 11, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Reina Valera, que es la versión de la cual acabo de leer, no hace una correcta traducción de ese versículo 2.
Es mucho mejor la expresión, y por eso la mayoría de otras versiones de la Escritura así lo enfatizan, dice, según iban hacia el oriente, según iban hacia el oriente. Reina Valera dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, pero una mejor traducción es, según iban hacia el oriente. Y es que ir hacia el oriente en el desarrollo que llevamos de la historia de la redención expone el alejamiento, el exilio del hombre de la presencia de Dios, una vida fuera de su jurisdicción, fuera de su ley. Recordemos que cuando el hombre es expulsado del Edén, se nos dice que es expulsado más allá del oriente, y que más allá del oriente tendría su morada. Sin perder Génesis 11, miremos Génesis capítulo 3, versículo 24, para que entendamos lo que la Escritura nos quiere decir cuando dice que se fueron más allá del oriente, se iban según hacia el oriente. ¿Qué es lo que nos quiere expresar la Escritura con esto? En el versículo 24 de Génesis 3 dice, echó pues fuera al hombre, cuando el hombre es expulsado del Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hacia el oriente estaba la entrada hacia el Edén. Y se nos dice que cuando Caín mata a Abel y es juzgado por Dios, este se va más hacia el oriente todavía a establecer su vida allí. Génesis capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén, al oriente de Edén. Así que cuando se nos dice que el hombre, quienes todavía estaban unidos por una sola lengua y bajo el liderazgo de un hombre soberbio ante Dios como Nimrod, cuando se nos dice que establecieron más al oriente su morada, lo que se nos está exponiendo es la actitud de alejamiento que querían tener de Dios. Eso es lo que nos expone la Escritura con esa referencia del versículo 2 del capítulo 11. Y esto se ve expresado en sus intenciones. Pues a medida que fueron desarrollándose en torno a su propósito de hacer de este mundo temporal el objetivo de su existencia. ¿Recuerdan cuando leíamos en Génesis capítulo 4 la descendencia de Caín? Cómo vimos en los descendientes de Caín que eran muy aptos en torno al desarrollo cultural, los hijos de Caín. Y nos preguntábamos por qué ese contraste de los hijos de Caín, de tener estas habilidades con el hierro, con diferentes cosas que se nos expresan allí en Génesis 4. Y expresamos que son una generación, la simiente de la serpiente que quiere establecerse en esta temporalidad, contrastado con los hijos de la simiente de la mujer, los descendientes de Set, que eran pastores de ovejas, como de tránsito en medio de este mundo. Así que cuando vemos en el relato de Génesis capítulo 11 que empezaron a desarrollarse en torno a ese propósito de hacer de este mundo temporal el objetivo de su existencia, como ya lo vamos a ver, y adquirieron habilidad de producir los elementos necesarios para la construcción de grandes edificaciones, decidieron ir de frente en contra a la clara voluntad divina. Leamos versículos 3 y 4 de Génesis 11. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La capacidad de producir un material tan resistente como el ladrillo impulsó su deseo de expresar su rechazo de la demanda divina de extenderse por toda la tierra. Dios les había demandado al hombre que poblasen toda la tierra, y de esa manera, al ser una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, expusieran en toda la creación las características gloriosas de su ser. Acompáñame a Génesis 1:28 y miremos
claramente esta estipulación divina desde el momento en que el hombre es creado. Dios le dice al hombre, extiéndase, poblen toda la tierra. Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces de mar, en los aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta demanda es tan importante que es reiterada después del diluvio, en ese nuevo comenzar de la humanidad, Génesis capítulo 9, versículo 1. Una vez más, en ese recomenzar de la humanidad, esta estipulación es una vez más dada. Génesis 9, 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero el hombre, en franca y directa rebeldía ante Dios, liderados por este hombre soberbio, Nimrod, deciden hacer una ciudad donde todos se establezcan, versículo 4 de Génesis 11. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Su deseo no era vivir para la gloria de su creador. Ellos buscaban su propia gloria. Y es por eso que el texto nos dice que el objetivo de sus acciones era hacerse un nombre. Hacerse un nombre. Así que deciden desechar al Creador y ser los dueños, los creadores de su propia religión, con sus propios dioses que se ajustaran a sus deseos. De allí que, además de decirnos el versículo 4, que querían construir una ciudad donde todos vivieran unidos, deciden construir una edificación, una torre, lo llama nuestro texto en el versículo 4, Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esa torre era una estructura religiosa que tenía como objetivo la comunicación directa con los dioses, pues el objetivo era crear por medio de dicha edificación un medio que les permitiera tener dicha comunicación, que los dioses bajasen al pueblo por medio de esa edificación. De allí el nombre que le dan a la ciudad que están creando, Babel, que para ellos significaba puerta de dioses, puerta de dioses. Paige Patterson, en el Nuevo Comentario Americano, expresa, la construcción de la Torre de Babel no fue un ingenioso relato de aventuras al estilo del cuento infantil Las habichuelas mágicas, en el que los seres humanos deciden construir una torre para escalar hasta el cielo. Los antiguos no eran tan ingenuos. Más bien, se trataría del establecimiento de una religión con un templo central y contrapuesta a la fe revelada de Dios. Esa estructura era del tipo de lo que hoy conocemos como los zigurat, que básicamente son grandes escaleras que en la cima tienen un pequeño cuarto para la entrada de los dioses. John Walton así lo expone. El zigurat es una estructura que se construyó para soportar una escalera. Esta escalera era una representación visual de lo que se creía que usaban los dioses para viajar de un reino a otro. Fue únicamente para la conveniencia de los dioses y se mantuvo para brindarle a la deidad las comodidades que lo refrescarían en el camino, termina señalando Walton. Y sobre esa base, allí en Babel, esa base de su falsa religión, el hombre quería vivir en unidad, en rebeldía contra el único Dios verdadero. Y es que, hermanos, la raíz de la idolatría, que es la adoración a toda cosa diferente al único Dios verdadero, la raíz de la idolatría es la manipulación del ser divino, al cual se dice adorar. Es el deseo de estar siempre bajo el control de quienes reverencian a ese supuesto Dios. Y esa es la fascinación de la adoración de los dioses falsos para el corazón del hombre caído. Porque básicamente lo que se crea es un ídolo, pero al cual yo puedo manipular.
Para el corazón caído del hombre, la aceptación de un ser que demanda que se viva según su voluntad y que la existencia gire en torno a su gloria y no a la gloria propia es algo detestable. Y la salida del hombre en su estado caído es la creación de un propio Dios, un Dios particular, creado según mis deseos y voluntad, buscando satisfacer mi propia gloria. Y eso fue lo que hicieron estos hombres, esta humanidad en unidad, liderados por el tipo del anticristo Nimrod. Y eran tan conscientes que estaban en contra de la voluntad del Dios verdadero, que vivían bajo el temor de que fuesen esparcidos por la tierra, como era la estipulación que conocían que Dios demandaba. Versículo 4 una vez más. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. De esta manera la Escritura expresa el estado del corazón del hombre al llegar al final de la historia primigenia. Una humanidad totalmente alejada del Dios verdadero y por consiguiente, y esta es la alarma que se prende cuando uno viene leyendo la historia de la redención, una humanidad totalmente alejada del Dios verdadero y por consiguiente alejada de la promesa divina en torno a aquel que habría de venir. Pero si hay algo que nos enseña desde el inicio de la historia de la redención la Escritura, es que la maldad del hombre, su ceguera espiritual, no impedirá, no frustrará las determinaciones divinas. Y es por eso que de la forma menos esperada por estos malvados hombres, Dios actúa y obliga a que se extiendan por la faz de la tierra, a que se cumpla su voluntad. Y es que, mis hermanos, este pasaje tiene la intención de mostrar lo ridículo de aquellos que piensan que pueden ir en contra de lo determinado por Dios. Versículo 5 de Génesis capítulo 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y es que lo que para los hombres era una torre cuya cúspide llegaba al cielo, para Dios era tan insignificante que tiene que agacharse para poder verla. Esa es la intención del texto. Para lo que los hombres era una torre que llegaba hasta la cúspide de los cielos, algo majestuoso, la Escritura se expresa que es tan insignificante para Dios que Dios tiene que agacharse, descender para ver dicha torre. Gordon Wenham comenta con gran ironía, vemos ahora la torre a través de los ojos de Dios. Esta torre que el hombre creía que llegaba al cielo, Dios apenas puede verla. Desde lo alto del cielo parece insignificante, así que el Señor debe bajar a mirarlo. Esto es simplemente una manera brillante y dramática de expresar la insignificancia de los mayores logros del hombre. Cuando se sitúa junto a la omnipotencia del Creador, termina señalando Wenham. El rey Salomón, al terminar la construcción del majestuoso templo en Jerusalén, expresó, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Mis hermanos, los desarrollos y los pensamientos más esplendorosos del hombre, cuando se contrastan con el infinito, son absolutamente nada. Solamente es comparar cualquier edificación actual o con la más gloriosa estructura que el hombre pudiese llegar a imaginar. Esto frente a la inmensidad, por ejemplo, del océano, simplemente palidecerá. Cualquier estructura que te imagines que el hombre haya construido o llegue a construir a sus ojos que sea maravilloso, solamente es compararlo con algo en medio de esta creación como el océano para que palidezca su insignificancia.
Pero la Escritura nos dice de Dios lo siguiente. Acompáñame sin perder Génesis 11 a Isaías capítulo 40. Y leamos cómo se expresa la Escritura de nuestro glorioso Dios, de lo magnífico, de lo exaltado. Génesis 40, y leamos el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es, y que lo que no es. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Así que, regresando a Génesis 11, estas ínfulas del hombre unido en rebelión contra Dios son ridiculizadas por las Escrituras para expresar que nada lo que haga puede frustrar los propósitos divinos. Dios confunde sus lenguas, no pueden entenderse, es frustrante, y lo que no querían, esparcirse sobre la faz de la tierra, ahora no les queda otro camino que hacerlo. Y la Escritura lo reitera como una forma de humillación ante la soberbia del hombre, versículo 8 de Génesis 11. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, versículo 9, parte final. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La reiteración escritural quiere enfatizar precisamente que lo que no querían terminó siendo. Pero hay aún en el texto otra muestra de ironía en torno al torpe deseo del hombre de tratar de colocarse en contra de la voluntad de Dios. Y es que lo que para estos hombres significaba la palabra Babel, puerta de dioses, para los judíos llegó a significar confusión. Versículo 9 de Génesis 11. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y es que en el hebreo hay un juego de palabras que a nosotros se pierde. Babel se contrasta con la palabra hebrea Balal. Babel supuestamente significaba puerta de dioses, pero para los judíos, para los israelitas, llegó a significar confusión. Babel, Balal, Babel, Balal. Mis hermanos, este evento cumple con un doble propósito en la historia de la redención. Sin dudas, es un juicio a la soberbia del hombre y evita que en unidad se rebelen contra el Creador. Pues en la búsqueda de su propia gloria, de hacerse un nombre, ya no pueden tener un objetivo en común, sino que se interponen unas a otras como naciones independientes. Esto es una jugada maestra del Dios todo sabio y poderoso. Ahora ya no tienen un mismo lenguaje, no pueden tener un objetivo en común de buscar una propia gloria, porque al dividirlo en naciones diferentes, cada una de esas naciones buscando su propia gloria, se impide que juntas se unan en torno o en contra del Creador. John Piper comenta: la respuesta de Dios a la presunción y arrogancia del hombre es hacer que sea más difícil la comunicación de los hombres, impidiendo así sus planes globales para minimizar a Dios. Dios ha incorporado un sistema al mundo por el cual el orgullo de los diferentes grupos de personas limita el orgullo de otros grupos de personas. Dios conoce el inmenso potencial de los seres humanos creados a su propia imagen y les ha dado una sorprendente libertad para autoexaltarse y diseñar sus propios sistemas de seguridad sin confiar en Él. Pero hay límites.
Miles de idiomas alrededor del mundo y miles de pueblos diferentes limitan las aspiraciones globales de la humanidad, termina señalando Piper. Así que este, sin lugar a dudas, es un objetivo que tiene esta historia dentro del desarrollo de la historia de la redención. Pero un segundo objetivo, con este juicio que vemos allí en Génesis 11, es la preservación de la promesa de aquel que vendría. Es la preservación de la promesa de aquel que vendría. Pues si los hombres fuesen uno, como acontecía en esa época, vemos que ésta no sobreviviría. Pero ahora sería preservada por medio de una de estas naciones que se crearon en ese momento, hasta que llegase el instante en que esa promesa una vez más fuese dada a conocer a todas las familias de la tierra. Así que dentro de la gloriosa sabiduría divina vemos un juicio, desbaratar los planes humanos, pero todo girando en torno a la promesa dada en Génesis 3:15 de protegerla. Ahora esa promesa iba a ser protegida bajo una de esas familias, de esas naciones que se creó allí, hasta que llegase el momento en que una vez más fuera esparcida a todas las naciones de la tierra. Ahora, habiendo entendido el significado de este pasaje en el desarrollo de la historia de la redención, debemos realizarnos la pregunta que ya conocemos. ¿Qué significaba esto para el pueblo que Moisés dirigía por el desierto hacia la toma de la tierra prometida? ¿Cuál era la intención de Moisés al exponerles esta historia de la redención al pueblo israelita que caminaba por el desierto hacia la tierra prometida? Para ver la importancia de esta enseñanza y el propósito de Moisés para con este pueblo que lideraba, tenemos que recordar el informe que habían traído años atrás, unos espías que Moisés había enviado a reconocer la tierra a la cual iban a tomar posesión. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Recuerda que Moisés está trayendo esta historia a la segunda generación de israelitas que iban a tomar posesión de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Conocemos lo que este temor sembrado por la incredulidad de estos espías que Moisés había mandado a reconocer la tierra, conocemos lo que este temor tuvo como fruto en esa primera generación de israelitas que había salido de Egipto. El fruto fue morir vagando por el desierto por no creer que Dios les entregaría la tierra que Él les había prometido. Así que la historia de Babel era muy importante para esta nueva generación que estaba a puertas de entrar en la tierra prometida. Richard Pratt, el erudito en el Antiguo Testamento, comenta: la palabra que utilizaron los espías al decir que las ciudades estaban amuralladas hasta el cielo es la palabra hebrea shamayim, que frecuentemente se traduce como cielo. Este, de hecho, dice Pratt, el mismo término utilizado con respecto a Babel, cuando en Génesis capítulo 11, versículo 4, dice que querían construir una torre cuya cúspide llegase al cielo. La idea en ambos casos es que las ciudades serían invencibles porque habían alcanzado las alturas del cielo. Y es que, mis amados hermanos, si en esa época había algo difícil, era poder tomar una ciudad con grandes muros de protección. Pero la forma ridícula en que se expresa Génesis 11 ante la construcción en Babel, donde Dios tiene que agacharse para verla, le permitiría entender a este Israel, a esta segunda generación, que iban en pos de tomar la tierra prometida, que si Dios estaba con ellos, por muy grandes y fuertes que fueran sus fortificaciones, a sus percepciones, ante Dios no eran absolutamente nada. Por ello, no es casualidad que la primera ciudad que toman como posesión, Jericó,
presentase las murallas más difíciles que alguien pudiese pensar enfrentar. Y tal vez por esta historia que Moisés le relató, fue que el pueblo desarrolló exactamente lo que el Señor les demandó, por más ridículo que el mandato les pareciere. Caminar alrededor de ella y gritar en el momento indicado, pues Dios las derribaría como un castillo de naipes. Si Dios estaba con ellos, por más que estos reinos tuviesen ciudades amuralladas que llegasen hasta el cielo, no podrían evitar ser derrotadas. Amados hermanos, la historia de Génesis 11, en el transcurso de la redención, de la historia de la redención, para Israel fue tan importante no solamente en ese momento cuando entran a tomar posesión de la tierra prometida, a pesar de las ciudades fortificadas que encontraron, sino que también Israel recordaría una vez más esta historia cuando en el exilio babilónico se aferraran al hecho de que por más poderoso que pareciese ese imperio del cual estaban cautivos, cuando Dios les perdonara y les decidiera hacer volver, Él con mano poderosa los derrotaría, pues su grandeza frente a Dios no era absolutamente nada. Isaías, antecediendo precisamente la toma de Jerusalén por parte de los babilonios, expresaba lo siguiente. Sin perder Génesis 11, acompáñame a Isaías capítulo 13. Judá está próximo a ser tomado por los babilonios. Isaías profetiza en contra del pueblo y su actitud relajada en torno a este evento de juicio que llegaba. Pero profetiza en el capítulo 13 de Isaías, versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y Jeremías, viviendo en medio de ese tiempo, trajo las siguientes palabras en Jeremías capítulo 25, versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y el pueblo, conociendo la historia de la redención y el origen de ese imperio, Babel, Babilonia, debía entender que por más grande a los ojos de los hombres que fuese su gloria, frente a Dios serán absolutamente nada. Tan insignificantes que Dios tiene que descender a mirar esa gran construcción de los hombres. Así que esta parte de la historia de la redención sirvió al pueblo que lideraba Moisés para tomar posesión de la tierra prometida, y también les sirvió en un futuro para entender que lo que vivían no era por el poder babilónico, sino por la disciplina de Dios, porque el poder babilónico no era nada ante Dios. Pero hay algo inquietante en aquellos que vienen estudiando la historia de la redención en torno a Génesis capítulo 11 del versículo 1 al 9. Y es que en este desarrollo de historia no se ve claramente la expresión de gracia que hasta este momento en la historia de la redención siempre se ha vinculado cuando Dios ha ejercido un juicio. No se ve ese aspecto de gracia que se ve, por ejemplo, en el desarrollo del capítulo 5, cuando el estribillo murió. De repente aparece la historia de Lot que caminó por fe. O tampoco se ve dentro del juicio del diluvio, cuando se nos dice que Noé halló gracias a los ojos de Dios, todo vinculado con la esperanza de aquel que habría de venir. Pero aquí en Génesis 11, versículo 1 al 9, en este juicio a Babel, no es claro el aspecto de gracia vinculado en torno a este juicio. Vaughan Roberts, cuando hablo de gracias, aún en torno a esa generación de personas, a esos hombres que estaban allí, Vaughan Roberts expone esta inquietud. Él dice, en cada episodio, en los primeros capítulos del Génesis, después de la caída, nos hemos dado cuenta de tres elementos que aparecen:
pecado, juicio y gracia. Pero el relato de la Torre de Babel, que parece ser una excepción. El pecado y juicio están allí, las personas al construir la torre y luego son dispersadas y divididas entre sí. Pero dice Roberts, no hay ningún signo de gracia de Dios en Génesis 11. Pero mis amados hermanos, solo es ir al capítulo 12. Solo es ir al capítulo 12 de Génesis. Y trayendo este contexto de lo que ha acontecido en Génesis 11, del versículo del 1 al 9, entender la bendición que Dios promete a Abraham. Versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La expresión de gracia habrá que esperar en torno al llamamiento de Abraham, de cuya simiente vendrá aquel que será bendición a todas las familias de la tierra, que es precisamente el juicio que se ha desarrollado en Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Y sabemos que dicha bendición de Génesis 12:3 estaba relacionada con la obra de aquel que habría de venir. El apóstol Pablo, mirando a Génesis 12:3, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Así que la respuesta de gracia al juicio de Babel, es la expansión de las buenas nuevas de Dios, el bendito evangelio. Porque allí donde los hombres se dividieron por familias en sus idiomas, muchas de estas naciones quedaron lejanas al mensaje de la promesa. Cuando tenían un solo idioma, la promesa sobrevivía. Pero al dividirla en diferentes idiomas, cada vez más esa promesa se iba a diluir en la gran mayoría de estas familias. Solo iba a quedar protegida en una sola de ellas. Pablo dice a los gentiles del Asia Menor, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, en Efesios 2, 12, 13. Es una desgracia que un hombre, en este caso naciones enteras, estuviesen desvinculadas de la promesa de aquel que es el único camino que conduce al Padre, la única provisión de salvación, Cristo. Matthew Henry comenta, este fue un gran juicio sobre estos edificadores, pues siendo privados del conocimiento de la antigua y sagrada lengua, se hicieron incapaces de comunicarse con la verdadera iglesia, en la que se conservó, y esto probablemente contribuyó mucho a su pérdida del conocimiento del verdadero Dios. ¡Qué juicio tremendo! Que a veces se pasa por alto de lo que ocurre en Génesis 11 con la confusión de lenguas, la división de naciones. ¿Cuál es el gran problema? Que estas naciones se desarrollaban fuera de la promesa de aquel que es el único camino que Dios ha provisto para ser salvo. Y mis hermanos, aunque en la historia de la redención el enemigo utilizó y utiliza a hombres como Nimrod para tratar de detener el plan divino, y a pesar de que la humanidad se desarrolló bajo un sistema contrario a Dios, aquel que habría de venir vino. Y él señaló que había muchos de otros rediles diferentes de Israel que le pertenecían y que iba a reunirlos para que una vez más estuvieran liderados por un buen pastor, hubiese un solo rebaño. Acompáñeme a Juan capítulo 10, versículo 16. El Señor Jesucristo dice en Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ejercida su obra de redención en favor de su pueblo, la iglesia,
empezó por medio de su Santo Espíritu en la vida de sus discípulos a reunir a dicho rebaño. Y es por ello que la primera manifestación de la expansión del mensaje del Evangelio, que es la respuesta de gracia al juicio desarrollado en Babel, en la primera manifestación de la expansión del mensaje del Evangelio, estuvieron involucradas una vez más una lista de naciones y sus idiomas. Hechos capítulo 2, versículo 4. No es casualidad lo que acontece en Pentecostés con la narración escritural de una lista de naciones y diferentes idiomas con el juicio que había acontecido en Génesis capítulo 11. Hechos capítulo 2, versículo del 4 al 10, la primera manifestación de la extensión del bendito evangelio en medio de las naciones. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, allí los 120 discípulos del Señor Jesucristo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones del África más allá del Cirené, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Warren Wiersbe comenta: Pentecostés fue el inverso del castigo de la Torre de Babel, cuando Dios confundió los lenguajes humanos. El castigo divino en Babel esparció a la gente, pero la bendición de Dios en Pentecostés unió a los creyentes en el Espíritu. En Babel la gente no se pudo comprender los unos a los otros, pero en Pentecostés la gente oyó alabanzas a Dios y entendió lo que se decía. La Torre de Babel fue una maquinación diseñada para alabar al hombre y hacerse un nombre para sí mismos, pero Pentecostés trajo alabanza a Dios. La construcción de Babel fue un acto de rebelión, pero Pentecostés fue un ministerio de humilde sumisión a Dios, termina señalando Wiersbe. La esperanza mesiánica no estaba limitada más a un pueblo, ahora se extendería a todas las naciones, pueblos y lenguas. Agustín de Hipona expresó: si el orgullo provocó la diversidad de lenguas, la humildad de Cristo ha unido estas diversidades en una sola. La iglesia ahora está reuniendo lo que esa torre había apartado. De una lengua se hicieron muchos. No te maravilles, esto fue una obra de la soberbia. De muchas lenguas se hace una. No te maravilles, esto es obra de la caridad, termina señalando Agustín. Y aunque Satanás, sin duda, sigue intentando impedir la expansión del Evangelio, utilizando hombres impíos, la historia de la redención nos enseña que sus maquinaciones y esfuerzos no son nada ante él. Nimrod no es rival para Dios. El tipo del anticristo no es rival para Dios. La iglesia ha sido investida por el poder de Dios para esta labor. Tiene la capacidad de cumplirla. Antes de ascender a los cielos, el Señor le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que cuando Pedro y Juan ante el Sanedrín trata de impedirles que se les ponga el Evangelio, ellos tienen el poder para decirles que obedecerán a Dios antes que a los hombres. Y al salir y contarlo a la iglesia que estaba reunida, unánime la iglesia oró de esta manera. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, la iglesia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ninguna maquinación humana puede impedir que el mensaje del Evangelio se expanda. Y es por eso que en esta oración la iglesia se basa en el Salmo 2. Donde la humanidad caída expresa su deseo de desligarse de Dios como en Babel. Pero la respuesta divina es la misma: reírse. Pero al final, con una advertencia. Vamos al Salmo 2, que fue la base escritural en la cual la iglesia oró estas palabras que acabamos de leer en Hechos capítulo 4. Salmo capítulo 2. Cuando en la escritura se expone un pasaje del Antiguo Testamento, hemos aprendido que no solo nos quedamos con esa porción del pasaje, sino que la intención del autor divino y bíblico es que miremos todo el contexto donde está ese pasaje. Esa oración basada en el Salmo 2 quiere que el pueblo recuerde el contexto entero del pasaje. Salmo capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos vivir bajo la voluntad de Dios, así como ocurrió en ese momento en Babel. Pero el versículo 4 es la misma actitud divina expresada en las Escrituras que se nos enseña en Génesis capítulo 11. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, pero luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el consejo del Salmo es que los rebeldes a Dios se aferren a los pies del Señor Jesucristo, del Mesías prometido, pues su paciencia no es para siempre. Versículo 10 del Salmo 2. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de su pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los planes del Señor jamás serán destruidos. Y la visión del apóstol Juan así lo expresa en Apocalipsis. Pues allí su pueblo, compuesto de toda raza, tribu y nación, adoran unidos al Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Juan dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y mis hermanos, en el día final, esa sociedad expresada en Babel, esa sociedad rebelde ante Dios, será destruida para siempre. Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Después de esto, vi
a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Mis amados hermanos, la historia de la redención nos enseña que así se levanten reinos, personas, ideologías, filosofías, movimientos, el que sea, en contra de Dios, el Señor desde su trono se reirá y hará cumplir su voluntad. Y el Evangelio se seguirá expandiendo y llegará el día próximo a venir en que dicha sociedad desaparecerá y entrará a su iglesia al reino eterno. Vamos a orar, mis amados hermanos.